Ah, me he puesto este gorro aquí porque siento frío en la cabeza, así que creo que bajo la temperatura un poco. Me ha gustado mucho lo que ha hecho el hermano Oscar de darnos espacio para orar. A veces se hace solamente una oración cortita y se tomaron 2 minutos para que cada uno orase. Entonces quiere decir que hubo por lo menos unas 25 oraciones esta mañana. 25 por 2, entonces hubo como 50 minutos de oración. Así es sencillo. Bueno, muy bien, maravilloso. Me imagino que aquí hay hermanos de la iglesia de Sabana y estaba yo hablando el sábado en la tarde. El sábado en la tarde tuvimos aquí en Sabana la cena de Navidad. Estaba yo, esto no, esto cómo funciona. No. Pastor cerró su micrófono. Ok, Ok, gracias. gracias. Estaba yo, Estaba yo. los hermanos de Sabana, el sábado en la tarde que tuvimos la cena de Navidad. Estaba yo hablando que, en estos días aquí en mi casa, mi hijo Caleb me ha pedido mucho que leamos en los devocionales la historia de la Navidad, que le cuente de Jesús, de su nacimiento, porque pues como de eso se habla en esta fecha y en la escuela. Papá, cuéntame de la historia de la Biblia. Hoy no hagamos el devocional de la historia normal, sino de la Navidad. A veces en la cartilla traen para esta fecha también la historia de Navidad, pero me dice que le cuente más detalles si quiere saber sobre eso. Entonces, pues empezamos en familia a leer los devocionales sobre el nacimiento del Señor Jesús y todo lo que aconteció alrededor de esta historia. Así que en estos días, pues descubrí un detallito, tal vez ustedes lo han visto, y se lo contaba a los hermanos de Sabana el sábado noche, y el detalle es que en el nacimiento de Jesús hay muchos sueños, hay muchas revelaciones de Dios a través de los sueños, quiero decir, y hay mucha angeología. Angeología es la intervención de Dios mediante el ministerio santísimo de los ángeles puros, de los ángeles del cielo. Eso se llama teológicamente angeología, participación de los ángeles. Pero no vamos a hablar hoy de los ángeles, porque de los ángeles vamos a hablar el jueves. El jueves vamos a hablar de los sueños. Claro, en los sueños hay ángeles que traen la información hay información por parte de los ángeles en los sueños, así que está un poquito relacionado. Entonces dice Mateo 1:19, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente a María. Quiso decirle, hagamos un divorcio secreto y continuemos, yo me hago responsable, pero no somos marido y mujer porque esto está extraño, esto está raro, este embarazo no, no es muy fiable. Por cierto, en el siglo primero había un bullying que se le hacía a las mujeres que resultaban con un embarazo dudoso. Y entonces el bullying que le decía a la gente era, ¿y usted por qué resultó con esa panza? ¿Qué pasó? ¿La embarazó un ángel? Ese era el bullying que le hacía a las mujeres. Imagínense que María salga con la historia, estoy embarazada y se me apareció un ángel. O sea, era todo relacionado con lo que pasaba en la época. Muy difícil, ¿no? Entonces, el 20 dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo a José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Aquí está, intervención divina a José en un sueño, para que no deje de hacer lo que está pensando hacer. Dice el versículo 24 del mismo Mateo 1, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. O sea, versículo 24 dice que José fue obediente al sueño, fue obediente a la intervención de Dios que le había mandado. Dios le había mandado que tomase a María por mujer, se lo había mandado en un sueño. José cuando despertó obedeció al sueño.
Capítulo 2, versículo 12. Si tú tienes su Biblia allí, puedes seguir. Herodes quiere perjudicar al niño. Los magos o sabios están ahí este, investigando dónde es que ha nacido el niño. Se supone que ha nacido aquí. Esta es la capital del reino. Es posible que esté aquí donde están. Herodes le dice, bueno, aquí no está. Pero Herodes, bueno, después vamos a hablar de eso. Herodes constata y dice a los estudiosos de su tiempo dónde van a ser el niño, cuándo van a ser. Ya ha nacido el niño, Herodes lo sabe. Y entonces le dice a ellos, vayan a Belén de Judea, vayan a cerciores exactamente dónde está el niño. Yo quiero adorarlo también, pero ese no era el plan era destruirlo, era matarlo. Así que cuando ellos van y lo adoran y terminan de adorarlo, dice la Biblia en el versículo 12, pero siendo avisados por revelación en sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Otra intervención divina de Dios a estos sabios en sueños para evitar la muerte de su hijo. Ellos obedecen. Ahora viene el versículo 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor otra vez apareció en sueños a José y le dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Este José de la Biblia tiene sueños antes de descender a Egipto. ¿Recuerdan que había otro José de la Biblia que tuvo sueños antes de descender a Egipto? ¿Recuerdan? José, el hijo de Jacob. Se llama José y antes de descender a Egipto tiene sueños. Bueno, ahorita hablamos un poquito de eso. Ah, aquí hay una coincidencia con el nombre y con el evento. Entonces dice el versículo 19, otra vez, participación de sueños de Dios a José. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto. Ya está en Egipto, ha vivido un tiempo y aparece en sueños. Y dijo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Otra vez José, por primera, segunda, tercera vez, sueños, obedece al sueño, pero la Biblia dice algo en el versículo 22, y vamos a la cuarta vez. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. José dijo, wow, pero no está reinando otra persona, sino que es el hijo del que procuraba la muerte del niño. Este, ¿Qué pasará? Tuvo miedo, dijo, ¿será que voy? No voy. Entonces aparece Dios. Y entonces dice, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. ¿Notaron ustedes que hay mucha intervención divina por parte de Dios en sueños? Ya lo notaron, ¿verdad? Estaba pensando en esto y realmente mucho de lo que está en la Biblia se dio a conocer a través de los sueños, a través de sueños y visiones. O sea, una gran parte de la Biblia fue traído al conocimiento a través de sueños y a través de visiones. La Biblia dice en Números 12, 6, Números 12, 6 dice la Biblia que Él le dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. Y ustedes, hermanos, saben que Dios levantó muchos profetas y muchos siervos a través de unos 40 escritores. La Biblia fue traída y muchos de ellos pues soñaron. Eh, a veces la visión ocurre cuando la gente está despierta o a veces la visión ocurre cuando la gente está dormida. Entonces, cuando la gente está dormida, pues tiene una especie de sueño o visión. Y pues mucho de la Biblia fue traído a causa de ello, a causa de los sueños. Ah, José, por ejemplo, estaba pensando en José, José el hebreo.
tuvo sueños, tuvo unos dos sueños. Primero el sueño de el sol, la luna y las estrellas. Ah, las estrellas, el sol y la luna se inclinan ante él. Y José lo que está soñando es una profecía de lo que va a ser su futuro. José está profetizando. O sea, Dios le está dando a José una profecía. Luego, José sueña con las gavillas, los manojos, los atados en el sembradillo, y el atado de él permanece erguido mientras los hermanos se inclinan ante él. El sueño se cumple cuando los hermanos llegan a Egipto y se inclinan ante él, se postran ante él. Los hermanos no lo conocen. Todo esto eran profecías que Dios estaba emitiendo a través de José en sueños. Ahora bien, quiero preguntarle algo. ¿Creería usted en el sueño de otro? Más si es tal vez un pagano. Vamos a encontrar una persona que no es cristiana y dice, mire, soñé un sueño así, así, yo creo que esto viene de Dios. ¿Qué tal eso? Bueno, la Biblia dice que había un gobernante pagano, un gobernante del Medio Oriente, vamos a decir iraquí, porque Irak queda donde estaba Babilonia y tiene un sueño. Y ese sueño no es nada más ni nada menos que la revelación del porvenir del mundo, las naciones del mundo, los imperios del mundo. Dios se lo dio a Nabucodonosor. La gente era muy supersticiosa con los sueños, pero Dios habla a través de lo que la gente cree a veces. Y el sueño era verdadero y lo interpretó Daniel, intérprete de sueños. José, intérprete de sueños también. José, el de la Biblia, el carpintero, el de María, tuvo sueños. ¿Qué tal, qué tal la esposa de Pilato? Mateo 27:19 por ahí. Cuando Pilato está condenando o absolviendo a Jesús, luchando con el pueblo, esa mañana, la esposa le manda un mensaje. Dice la Biblia que la esposa le mandó a decir a Pilato cuando estaba sentado en el tribuno, y la Biblia dice así, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho por causa de él en sueños. La esposa de Pilato no es una hermana adventista, no es una hermana cristiana, judía o creyente, son romanos. Y Dios le dio un sueño, le dijo, este es el justo, este es el Hijo de Dios. Dígale a su marido que lo absuelva, que lo deje libre. Dice que Pilato tembló, que le dio miedo cuando escuchó eso. Tal vez Dios hablaba a esta dama en sueños. Ah, bueno, no hizo caso el amigo y Jesús fue condenado. Jesús fue condenado. La Biblia dice que, la Biblia dice que Pedro, en Hechos 2, cuando se levantó a predicar, dice Hechos 2, ¿qué será? 16 por ahí, sí. Hechos 2:16. Perdón, estoy en Hebreos. Dice la Biblia, mas esto lo he dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Pedro toma esa profecía y, y dice, el profeta Joel dijo algo que se está cumpliendo hoy. En los últimos días habrá jóvenes que tendrán visiones y ancianos que tendrán sueños. Para Pedro, esos momentos son los últimos días. Para nosotros, ¿habrá habido algún cumplimiento, alguna intervención de Dios por causa de sueños? Y estos libros rojos que nosotros tenemos, hermanos, el don de profecía, ¿cómo fueron traídos? ¿Cómo fueron traídos a- al conocimiento? Pues muchos de ellos por causa de visiones eh, y por causa de sueños. Su sierva, la mensajera del Señor, tuvo como unas 3.000 visiones y unos 2.000 sueños y escribió todo eso. Una niña no muy letrada, tercero primaria, sufrida, que experimentó el dolor y todo eso,
am, participó de un llamado divino en sueños. Bueno, familia, la pregunta es, ¿hablará Dios todavía en sueños? ¿Qué creerían ustedes? Yo diría algo. ah, si Dios ve la necesidad de hacerlo, Dios lo hace. Si Dios mira que hay necesidad de hacerlo, el Señor lo hace. Como en los casos que vimos, ¿no? José, José el carpintero, José el del Antiguo Testamento, Nabucodonosor, vio Dios la necesidad de hacerlo y de irlo preparando para convertirlo, porque él tiene esos sueños, pero no se convierte todavía, se convierte mucho después, de hecho 36 años después que Daniel llega a Babilonia. La esposa de Pilato, si Dios ve la necesidad de que así sea, así es, pero hay que tener a veces mucho cuidado porque hay gente que pasa diciendo, el Señor me dijo, el Espíritu me reveló. ¿Ustedes han escuchado, ustedes han escuchado cosas como esas? Cuando yo colportaba, a veces iba a algunas iglesias evangélicas. Yo nunca colporté con ningún hermano de la iglesia adventista. Cuando fui estudiante y colportaba, nunca le ofrecí nada a ningún hermano. No, pienso que el colportaje es como para la gente de afuera. Pero a veces iba algunos hermanos a visitar a algunos hermanos de otras denominaciones. Y entonces escuchaba la frase, el Espíritu me dijo, el Señor me lo reveló, Dios me habló. Oye, ¿sabe que Jesús decía, escrito está? Escrito está. Escrito está. Jesús lo decía. Pero usted encuentra cosas, cosas así en otras, en algunas personas. Dicen cosas así. ¿Sabe una cosa que mi abuela, por algún motivo se decepcionó de la iglesia popular y visitó todas las iglesias del pueblo? Y mi abuela decía, esta no puede ser la iglesia de Dios, esta no puede ser. Y visitó todas las iglesias. La única que no visitó fue la iglesia adventista, le quedaba a media cuadra. Pero mi abuela vivía como ofendida porque la gente llegaba ahí a pedir agua. Señora, abuelita, ya mi abuela estaba abuela. Cuando mi abuela aceptó el evangelio, mi abuela tendría como 70 años. Mi abuela murió a los 86, 16 años después de haber aceptado el evangelio. Entonces nunca fue a la iglesia adventista porque le caía mal. Y la gente adventista, muchachos, especialmente niños, vivían entrando ahí a golpear la puerta a pedir agua. Y entonces pues mi abuela no daba agua cruda porque el agua del pueblo no era potable, mi abuela la hervía. Y entonces dicen que mi abuela decía, aquí el día sábado es el bebedero de las palomas. Aquí llega todo ese montón de gente a pedir agua de esa iglesia. Pero mi abuela daba el agua porque los antiguos no negaban el agua porque tenían por tradición y decían, cuidado en negar el agua, porque si usted niega el agua, capaz que el pozo se le seca. Decían así. Entonces mi abuela pues no daba agua cruda, daba agua potable, hervida, y ahí entraban la gente ahí, abuelita, regálame agua, y mi abuela regalaba a todo el mundo. Así que mire, le digo una cosa, mi abuela nunca visitó la iglesia, pero empezó a sentir un vacío en el corazón. Y entonces mi abuela me contaba que, que ella un día dijo, ¿y qué tal que esta sea la iglesia de Dios? ¿Qué tal que la iglesia de Dios sea esta que está aquí? Y toda persona tiene un vacío. Si no encuentra a Dios, tiene ese vacío que lo llenará Dios. El vacío que usted puede tener en el corazón es tan grande como Dios. Solo lo llena Dios. Así que mi abuela fue un día, un miércoles, y estaba una campaña en la iglesia. Y entró la abuela. Dice la abuela que cuando ella entró a la iglesia, esos cantos sonando tan bonitos, iba caminando, se sentó como a mitad del templo. El templo es un poco larguito. Dice que mi abuela sintió en su corazón, esta es la iglesia de Dios. Esta es la iglesia de Dios. Y, ¿sabe una cosa? Se fue el tiempo y mi abuela escuchó el sermón y se fue a la casa. Y se fue a la casa. Y cuando llegó a la casa, le dijo a mi tía vivía con mi abuela, Benilda, venga, venga, mañana vamos a ir a un lugar preciosísimo. He escuchado algo maravilloso, he sentido algo muy lindo. Mañana vamos. ¿Y dónde es eso, mamá? No, 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 mañana le digo. Pues esa noche mi abuela tuvo un sueño. Tal vez era un sueño de Dios.
Y el sueño era que mi abuela miraba hacia arriba y había una nube muy blanca y encima de la nube estaba la Biblia abierta. Y mi abuela me contaba los versículos que leía ahí. Yo no me acuerdo ya. Era de niño, me contaba eso. Algún versículo era, ella lo recordaba. Yo no me acuerdo cuál era. Y entonces en el sueño había una voz que le decía, hijita, la iglesia donde fuiste hoy es mi iglesia. Ve con confianza a ella, ve a la iglesia. Y es la iglesia que más va a crecer en Cimitarra. Así era el sueño. La iglesia que fuiste hoy es mi iglesia y es la iglesia que más va a crecer en Cimitarra. Bueno, el otro día mi abuela despertó y estaba más que feliz porque lo que había sentido en su corazón, Dios lo había confirmado en un sueño. Según ella, tal vez Dios vio la necesidad de hacerlo y lo confirmó. Yo no creo tanto en asuntos de sueño, ¿no? O de gente que me cuenta cosas en sueños. No, realmente no. Yo creo en la Biblia, yo creo en la palabra de Dios. Solamente que Dios vea la necesidad de hacerlo, Dios lo hace. Dios lo hace. O que si alguien me cuenta un sueño, yo digo, esto está relacionado con la Biblia o no. Si es un sueño que está por a contrario a lo que Dios dice en su palabra, ah, eso es de dudosa reputación. Imagínense que alguien tenga un sueño y está contrario a lo que Dios dice en la Biblia. No, pero es que en el sueño se me apareció Dios, se me apareció un ángel. Acuérdese que el diablo se aparece como ángel de luz también. Bueno, familia, ah, mi abuela se murió en el 96. En el 95, mi abuela murió en 1995. ¿Y sabe una cosa? Nunca la iglesia adventista fue la iglesia más grande del pueblo. Nunca. Mientras mi abuela murió. No sé si sería una prueba para la abuela. ah, Tal vez murió creyendo eso, en esa esperanza que iba a ser la iglesia más grande del pueblo. No pasó de tener una iglesita, de tener el mismo templo, pues grande sí, largo el templo, lo habían hecho largo con visión, y de tener una escuelita de primaria, no más. Pero mi abuela murió creyendo en Dios, en su palabra, y su vida está guardada para la eternidad. Pero ¿sabe una cosa? Murió la abuela, vino otro pastor, el pastor Ricardo Caballero, y empezaron a haber campañas y campañas, y evangelismo, y se ha disparado un crecimiento como nunca antes en Cimitarra. Le digo una cosa, hermanos, en mi pueblo, la iglesia más grande es la iglesia adventista del séptimo día. Ese pueblo está casi evangelizado. Yo creo que tiene unos 30,000 habitantes, pero en Cimitarra pueden haber unos 8,000 adventistas. Y tiene dos colegios adventistas grandes, muchos templos, 3 distritos fuertes. Parece que el sueño de la abuela se ha cumplido. Bueno, hermanos, Dios le bendiga y Dios le ayude. Este es un consejo para terminar. Si algún día tiene un sueño y usted piensa que es de Dios, mi consejo es relaciónelo con la Biblia. ¿Cómo se relaciona eso con la palabra de Dios? Con la Biblia. No se salga de aquí. Si está relacionado con la Biblia, es posible que el sueño sea divino. Que Dios le bendiga. Si no está relacionado con la Biblia, yo no creo que Dios ha hablado. Un grande abrazo. Dios le bendiga. Pasen un feliz resto de día. Bendiciones. Nos vemos mañana. Nada que hacer, ni a dónde ir, sin esperanza.
toda su creación. Dios con nosotros, Emmanuel, el anciano de días, encarnado en un bebé, el Mesías prometido por amor. Dios con nosotros Una estrella se alzará desde la tierra de Israel. Vimos la luz y el resplandor de aquella estrella que nos llevó hacia el lugar donde nació nuestra esperanza y salvación, pues ahora desde el cielo nos llegó. Oh, Dios con nosotros, Emmanuel, regalo eterno a toda su creación. Dios con nosotros, Emmanuel, el anciano de días, encarnado en un bebé, el Mesías prometido por amor. Dios con nosotros Dios con nosotros Oh, Dios con nosotros, Emmanuel, regalo eterno a toda su creación. Dios con nosotros, Emmanuel, el anciano de días, encarnado en un bebé, el Mesías prometido por amor. Oh, Dios con nosotros Dios con nosotros Dios con nosotros Pastor, ¿no puedes pedir con una oración, por favor? Hermano, lo tenía muteado acá y estaba orando sin esto. Querido Padre, tú eres tan maravilloso. Te has revelado a la humanidad de tantas formas, Señor. Y has traído tu palabra para que tengamos luz. Y has traído a tu Hijo. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, por el regalo maravilloso de Jesús, porque la luz resplandeció en las tinieblas. Bendito sea tu nombre. En este día nos sometemos a tu voluntad, nos encomendamos en tus manos, pedimos la dirección y ayuda para cada hermano, cada hijo tuyo que está conectado en esta cadena y va a sus labores. Por favor, llévale y tráele de regreso con bien a su casa. Maravilloso Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Gracias, pastor. Muchas gracias. Un gusto. Un abrazo.